¿Qué harías si el secreto que más te definía estuviera escondido en la misma casa donde tu madre guardaba las luces de Navidad y los álbumes de fotos antiguos? Ethan tenía 22 años, acababa de volver de la universidad, y todo en él parecía ordinario. Su cabello estaba un poco demasiado largo, sus zapatillas estaban gastadas y su madre se burlaba de cuánto pasta comía. Por fuera, era el tipo de hijo a que los vecinos saludaban con la mano, el tipo de chico que llevaba las compras y cortaba el césped sin quejarse. Pero cada vez que volvía a esa casa suburbana familiar, cada vez que olía el limpiador de limón y el tenue aroma de las velas de lavanda de su madre, sentía el peso del ático presionándolo. Sabía lo que había allí arriba. Una caja. Su caja. Esa primera noche de regreso, su madre deslizó un plato de pollo por la mesa y dijo casualmente: «No creas que vas a pasarte todo el descanso tirado. El ático está hecho un desastre y vas a ayudarme a limpiarlo». Ethan se quedó congelado con el tenedor a medio camino de la boca. La palabra «ático» cayó como una piedra en su estómago. Forzó una risa, rascándose la nuca. Sí, claro, el ático. Ella no notó el quiebre en su voz. Solo siguió hablando, comentando cómo el almacenamiento estaba rebosante, como ya era hora de deshacerse de trastos viejos. Ethan asentía, pero su pulso retumbaba en sus oídos. Ese ático había sido su escondite desde la secundaria. Enterrada bajo cajas de anuarios y decoraciones navideñas, estaba una caja de zapatos que había llenado poco a poco. Una falda que encontró en una tienda de segunda mano, una blusa que todavía olía ligeramente a perfume, 2 tubos de lápiz labial en tonos que le daba demasiado miedo comprar en persona, y un par de medias tan finas que se rompió al ponérselas por primera vez. Comió rápido, intentando que no le temblaran las manos. Cada bocado sabía a cartón. Su madre tarareaba mientras recogía los platos, completamente ajena a que al otro lado de la mesa su hijo estaba en espiral silenciosa. Más tarde esa noche, Ethan se sentó en la cama, desplazándose por el teléfono, fingiendo estar relajado, pero sus ojos seguían desviándose al techo. La trampilla del ático estaba justo encima del pasillo fuera de su habitación. Un momento equivocado, una caja levantada en el instante incorrecto, y todo lo que había escondido se derramaría a la luz. Se recostó, mirando los ventiladores del techo girando perezosamente. Recordó la primera vez que había guardado algo allí arriba. Como su corazón había latido con fuerza mientras subía la escalera. Como el polvo se le había pegado a la piel. Como había empujado esa caja de zapatos bien adentro de las sombras, como si estuviera enterrando una parte de sí mismo. Se había dicho a sí mismo que estaba a salvo, escondida, intocable. Ahora su madre quería abrirlo todo de nuevo. Cerró los ojos, presionando los talones de las manos contra ellos. ¿Y si lo encuentra? ¿Y si me mira diferente para siempre? Al final del pasillo, podía oír a su madre corriendo agua en el fregadero de la cocina, tarareando la misma vieja melodía que siempre cantaba después de la cena. Ordinaria, segura, familiar. Y aún así, Ethan sentía que un temporizador había comenzado a contar. El ático no era solo almacenamiento. Era una bóveda, y la llave estaba en manos de su madre. Ethan todavía podía recordar la primera vez que ocurrió. El recuerdo se sentía quemado en él, con bordes afilados, como si no perteneciera a la vida de nadie más que a la suya. Tenía 16 años, se suponía que debía ayudar con las tareas. Su madre había gritado desde la cocina: «Mete las sábanas en la secadora cuando terminen». Vale, y había gruñido como cualquier adolescente. El cuarto de lavado estaba cálido, el aire denso con olor a detergente y suavizante. El zumbido de la secadora llenaba el espacio como un latido bajo. Metió la mano, sacando un montón enredado de ropa. Calcetines pegados a fundas de almohada, camisetas adheridas a sábanas por electricidad estática. Y entonces su mano aterrizó en algo diferente. Era una de las faldas de su madre, una falda de verano, ligera y vaporosa, con un estampado de diminutas flores azules. La tela se deslizó entre sus dedos de una manera que ninguna de sus propias prendas lo había hecho nunca. Era suave, pero más que eso, estaba viva. No podía explicarlo entonces, pero tocarla hizo que su pecho se sintiera apretado, como si hubiera tropezado con algo prohibido pero hermoso. Se quedó congelado, mirándola. Por un momento, solo dejó que la tela rozara el dorso de su mano, fingiendo que solo la sostenía por la tarea. Pero luego la sostuvo más tiempo del que debería. La levantó ligeramente, dejándola balancearse, sintiendo lo ligera que era comparada con sus pesados jeans y sudaderas. La puerta crujió y su corazón saltó a la garganta. Empujó la falda de vuelta a la cesta justo cuando la voz de su madre flotó por el pasillo. «Ethan, ¿ya casi terminaste ahí?» Su propia voz se quebró al responder. «Sí, casi». Odió lo temblorosa que sonó. Esa noche, acostado en la cama, repitió el momento una y otra vez.
Se dijo a sí mismo que era estúpido. Se dijo a sí mismo que solo estaba cansado, que la tela era solo tela. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía esa falda contra su piel otra vez. Olía el detergente mezclado con perfume. Tenue pero inconfundible, y hacía que su estómago se retorciera de una forma que no entendía. No terminó ahí. Unas semanas después, cuando estaba solo en casa, se encontró deambulando hacia el cuarto de lavado otra vez. Sus manos temblaban mientras abría la secadora como si fuera a robar algo. La blusa de su madre estaba dentro, color crema, suave y delicada. La tocó con cuidado, casi con reverencia, como si pudiera disolverse si no era gentil. Se dijo a sí mismo que solo sentía curiosidad. Pero cuando la levantó hasta su pecho, parado frente al espejo sobre el fregadero, vio algo que no pudo desver. El reflejo no era solo él, larguirucho y torpe con una camiseta. Por un segundo, era algo más, alguien más. Y aunque dejó caer la blusa inmediatamente, metiéndola de vuelta como si quemara, esa imagen se quedó con él. Para cuando cumplió 17 años, ya sabía cómo robar momentos. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y la puerta del dormitorio de su madre estaba cerrada, caminaba de puntillas al cuarto de lavado. Cerraba con llave la puerta del baño, se ponía una falda o una blusa y se miraba en el espejo con ojos muy abiertos. Los sentimientos venían en oleadas, la culpa tan pesada que le dolía el pecho, pero también una extraña clase de libertad. Una vez se susurró a sí mismo, apenas audible, «Esto no soy yo, pero se siente como yo». Cuando finalmente empezó a comprar cosas propias, un lápiz labial barato que metía en su mochila, un par de medias que pidió por internet, el miedo casi lo aplastó. Las escondía en una caja de zapatos bajo su cama, con el corazón acelerado cada vez que oía los pasos de su madre en el pasillo. Eventualmente, esa caja llegó al ático, escondida entre decoraciones navideñas y libros de texto polvorientos. Esa caja de zapatos se convirtió en un secreto alrededor del cual vivía. Cada risa en la cena, cada viaje en coche con su madre, cada día normal, todo se equilibraba al borde de esa caja escondida. Y ahora, años después, ese mismo ático estaba a punto de convertirse en el campo de batalla. La primera vez que Ethan se probó una falda en secreto, todo su cuerpo tembló. No solo sus manos, no solo su voz, todo. Había esperado hasta que la casa estuviera en silencio, el zumbido del refrigerador el único sonido. La puerta del dormitorio de su madre estaba cerrada y él estaba de pie en su propia habitación, sosteniendo la tela como si fuera radioactiva. Era una falda de tienda de segunda mano que había comprado una tarde, con efectivo nervioso metido en la palma de la mano, convencido de que la cajera podía verlo a través. La había escondido bajo una sudadera en su mochila todo el camino a casa, sudando aunque hacía frío afuera. Ahora solo en su habitación, se la puso. La cintura le abrazaba más fuerte que sus jeans, la tela rozando sus piernas de una manera que le hizo jadear. Se miró en el espejo, alto, torpe, sin camisa, pero diferente, más suave. No se parecía a la versión de Ethan que todos veían. Por primera vez, sintió que estaba mirando a la persona que había estado atrapada dentro de su cabeza durante años. Pero la euforia no duró. La culpa lo golpeó como una puerta que se cierra de golpe. Su estómago se revolvió. Se arrancó la falda, la metió profundamente en la caja de zapatos que tenía escondida bajo la cama y presionó la tapa como si estuviera enterrando la escena de un crimen. Aún así, no pudo parar. Unas noches después, añadió lápiz labial, comprado en una farmacia 2 pueblos más allá, por si alguien lo reconocía. La primera vez que giró la tapa y vio ese brillante proyectil rojo de color, casi lo tira. Pero la curiosidad ganó. Su mano tembló al pasarlo por sus labios. Quedó torcido, demasiado grueso en un lado, apenas presente en el otro. Se veía ridículo. Su corazón latía con fuerza de todos modos. Se acercó al espejo, susurrando, «Dios, me veo estúpido, pero me siento vivo». Después vinieron las medias, finas, frágiles, susurrando contra su piel mientras se las ponía. Se rompieron casi inmediatamente, una pequeña carrera subiendo por su pierna, y maldijo en voz baja. Pero no se las quitó. Solo se miró. Lápiz labial desordenado, medias rotas, cabello cayendo sobre sus ojos. Era imperfecto, pero era él. La caja de zapatos se llenó lentamente. Cada prenda un capítulo secreto de su vida. Una blusa de la tienda de segunda mano. Un segundo tubo de lápiz labial. Esta vez uno rosa más seguro. Un espejo compacto que podía guardar en la caja y sacar tarde en la noche. Cada vez que añadía algo, el miedo crecía. Cada crujido de las tablas del suelo fuera de su habitación lo ponía en pánico. Imaginaba a su madre abriendo la puerta, viéndolo medio vestido, labios pintados temblando. Imaginaba su cara, confusión, ira,
asco. Ese miedo lo mantenía cuidadoso. Eventualmente, la caja de zapatos bajo la cama se sintió demasiado peligrosa. Demasiado cerca. Un movimiento en falso, un cerrojo olvidado en la puerta, y ella encontraría todo. Así que la llevó al ático, subiendo la escalera cuando su madre estaba fuera haciendo recados. El aire era caliente, polvoriento, lleno de telarañas, pero se sentía más seguro. Empujó la caja detrás de pilas de libros de texto viejos bajo una manta de luces navideñas. Cuando bajó la escalera, se susurró a sí mismo, ahora está a salvo. Pero incluso entonces, sabía que nada escondido permanece escondido para siempre. Para cuando Ethan estaba en la universidad, su secreto había echado raíces. En el campus, nadie lo habría imaginado. Era el chico que jugaba básquetbol informal por las tardes, que estudiaba para los finales en la biblioteca, que pedía pizza barata a las 2 de la mañana con sus compañeros de cuarto. Reía cuando se burlaban unos de otros sobre novias, asentía cuando hablaban de fiestas. Pero por dentro vivía en dos mundos. Su caja de zapatos en casa, en el ático, era como una bóveda. Cada vez que regresaba en vacaciones, subía la escalera cuando la casa estaba vacía, la bajaba y revisaba los tesoros que había escondido. Cada prenda llevaba un recuerdo. La falda que todavía olía ligeramente a polvo de tienda de segunda mano. La blusa que le recordaba noches de verano. El lápiz labial roto que se corría más de lo que coloreaba. En la escuela, tenía que improvisar. No podía exactamente mantener una caja en su dormitorio. En cambio, pedía cosas pequeñas escondidas a simple vista entre sus libros de texto y ropa sucia, un cepillo de cabello compacto, esmalte de uñas en tonos apagados que nunca se atrevía a usar afuera, pero a veces rozaba contra su uña cuando nadie miraba. Una tarde, regresó de clases y encontró un paquete marrón esperándolo en la sala de correo. Su nombre escrito en la etiqueta le secó la garganta. Era la primera vez que pedía algo más grande, una falda que había encontrado en línea y había tenido en su carrito durante semanas antes de finalmente hacer clic en comprar. La puso bajo el brazo como si fuera contrabando, mirando a todos lados como si alguien lo fuera a detener. De vuelta en su habitación, la abrió. La falda era suave, más ligera de lo que esperaba, con diminutos botones a un lado. La sostuvo contra sí mismo frente al espejo, todavía con la sudadera puesta, jeans debajo. No era lo mismo que en casa. No podía arriesgarse a ponérsela correctamente allí. Aún así, sintió que su corazón latía solo por tocarla. Esa noche, cuando sus compañeros de cuarto salieron, cerró la puerta con llave y se la probó. La cintura le abrazaba las caderas de forma incómoda. Pero cuando se miró en el espejo, vio que algo cambiaba. Bajó la tela, dejó que cayera alrededor de sus muslos. Su respiración se entrecortó. «Esto soy yo», pensó, y luego inmediatamente, «esto no puede ser yo». La dualidad lo desgarraba. De día era Ethan, el amigo confiable, el hijo callado, el chico que saludaba a su madre por FaceTime y le decía que las clases iban bien. De noche, detrás de puertas cerradas, era alguien más suave, alguien más libre, alguien que solo existía en el reflejo de un espejo agrietado del dormitorio. Pero sin importar lo que intentara construir en la escuela, la caja de zapatos en el ático seguía siendo su ancla. Le añadía cosas poco a poco, llevando prendas a casa los fines de semana, presionándolas profundamente en las paredes de cartón como si estuviera construyendo un museo de su yo secreto. Cada prenda se sentía como un pedazo de su alma que no podía mostrarle a nadie más. Aún así, sabía una verdad que nunca podía sacudirse. Algún día, ese ático sería abierto. Y cuando lo fuera, todo se vendría abajo. Las vacaciones de primavera se suponían fáciles. Dormir hasta tarde, asaltar la nevera, tal vez encontrarse con un par de amigos viejos de la secundaria. Eso era lo que Ethan se decía a sí mismo en el camino de regreso desde el campus. Subió el volumen de la música, tamborileó las manos contra el volante e intentó no pensar en el ático. Pero el pensamiento se sentó pesado en el fondo de su mente como una sombra que nunca se iba. La casa olía igual que siempre cuando llegó a casa. Limpiador de limón, un toque de café, el tenue perfume que su madre usaba todos los días. Ella lo recibió en la puerta con un abrazo que casi le sacó el aire. «Mírate», dijo, sosteniéndolo a distancia de brazos. «Flaco como siempre. ¿Comes o solo vives de ramen otra vez?» Él rió, empujando su bolsa de gimnasio hacia las escaleras. «La comida de la universidad es comida». Ella puso los ojos en blanco, pero su sonrisa se quedó. Por un momento, todo se sintió normal, ordinario, seguro. La cena esa noche fue pollo asado, papas y judías verdes. Exactamente lo que había estado anhelando después de meses. De comida de cafetería.
Se la devoró mientras su madre charlaba sobre vecinos, primos y el perro de la calle que se había escapado otra vez. Ethan asentía, agradecido por la normalidad, y entonces ella lo dijo. Entonces, comenzó, tomando un sorbo de su vaso de agua. Tú y yo vamos a atacar el ático mañana. Lo he estado posponiendo durante años. Ni siquiera cabe otra caja ahí arriba. El tenedor se congeló a medio camino de la boca de Ethan. El ático, repitió demasiado rápido. Mamá. Ella no notó su voz. Decoraciones viejas, trastos de cuando eras pequeño. Es hora de despejarlo. Haremos pilas. Conservar, tirar, donar. Fácil. Su pecho se apretó. Su primer instinto fue discutir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Si decía que no, solo levantaría preguntas. Forzó una risa, rascándose la nuca. Sí, claro, el ático. Pero lo sabía. Sabía lo que estaba enterrado detrás de las cajas de libros de texto y adornos navideños. Sabía lo fácilmente que una caja equivocada podía cambiarlo todo. Esa noche, acostado en la cama, miró el ventilador del techo girando perezosamente sobre él. Imaginó la caja de zapatos allí en la oscuridad, esperando. Le picaban las palmas. Tenía la garganta seca. Por primera vez en años, consideró colarse en medio de la noche, bajar la caja y esconderla en otro lugar. Pero no había ningún lugar más seguro. Se susurró a sí mismo, no la encontrará. No la encontrará. Aún así, no pudo dormir. Cada crujido de la casa lo hacía sentarse, escuchar, medio convencido de que su madre ya había bajado la escalera. La mañana llegaría demasiado pronto. Y con ella, el ático. La escalera gimió cuando Ethan la bajó del techo, el sonido resonando por el pasillo como una advertencia. Su madre estaba abajo, equilibrando un contenedor plástico de almacenamiento contra su cadera. Cuidado con esa cosa, dijo. Es más vieja que tú. Él forzó una risa, pero tenía la garganta apretada. Sus palmas ya estaban resbaladizas de sudor y ni siquiera habían entrado al ático todavía. El aire lo golpeó primero, cálido, rancio, con olor a polvo y cedro de viejos baúles de almacenamiento. La luz del sol se filtraba por la pequeña ventana al fondo, cortando a través del desorden como un reflector. El suelo crujió bajo su peso mientras subía, cada paso más pesado que el anterior. Su madre lo siguió justo detrás. Empieza con esas cajas junto a la ventana, dijo. Creo que están llenas de tus viejos proyectos escolares. Él asintió, agachándose. Sus manos temblaban mientras abría una solapa de cartón, sacando papel de construcción cubierto de pegamento brillante descolorido. Forzó una sonrisa. Vaya, la feria de ciencias de cuarto grado. Ella rió, quitándose telarañas del cabello. Sabía que había guardado eso. Durante unos minutos, todo se sintió manejable. Solo polvo y cajas, trofeos viejos, una lámpara que no funcionaba desde hacía años. Pero entonces la voz de su madre cortó el silencio. ¿Y esta qué es? La cabeza de Ethan se giró de golpe. Ella tenía la mano en una caja empujada detrás de la pila de libros de texto. Su corazón dio un vuelco hasta la garganta. Esa era la caja de zapatos. Se lanzó hacia adelante demasiado rápido, casi tropezando con una pila de revistas. Oh. No te preocupes por esa. Solo basura. Cosas viejas. Pero ella ya la había sacado. El cartón estaba desgastado. La tapa ligeramente doblada por haber sido abierta demasiadas veces. La levantó con un gruñido, sorprendida por el peso. Parece que has estado escondiendo algo, bromeó ligeramente antes de ponerla entre ellos. El pecho de Ethan sintió que podría explotar. Sus dedos se movían nerviosamente a sus costados. Mamá, ¿en serio? No es nada, solo apuntes viejos. Yo me encargo. Pero ella ya había quitado la tapa. El sonido fue pequeño, solo cartón rozando, pero rugió en los oídos de Ethan. Dentro, dobladas con precisión cuidadosa, estaban las faldas, las blusas, las medias. Los tubos de lápiz labial rodaron unos contra otros con un suave tintineo. El olor a perfume viejo subió débilmente, incluso a través del polvo. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se entrecerraron. Metió la mano, sosteniendo una blusa rosa entre dos dedos como si pudiera explicarse sola. Ethan, dijo lentamente. ¿Qué es esto? Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Podía oír su latido, fuerte e inestable. Agarró la primera excusa que se le ocurrió. Son cosas de una ex de la universidad. Dejó algunas cosas. Su madre no se movió. No parpadeó. Lo miró,
la blusa colgando de su mano, y luego la dejó caer de vuelta en la caja. El silencio se estiró tanto que Ethan quiso meterse entre las tablas del suelo. Finalmente, dijo, con voz baja, no me mientas. Sus rodillas cedieron y se hundió en el suelo. Podía sentir el polvo pegándose a sus palmas, su garganta ardiendo. Sacudió la cabeza, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Son mías. Vale, son mías. El ático pareció hacerse más pequeño, el aire más caliente, la cara de su madre se torció. Confusión, ira, incredulidad, todo a la vez. Se dio la vuelta, caminando de un lado a otro, sus pasos fuertes contra la madera. Ethan miró la caja de zapatos, la ropa derramándose, el secreto que había protegido durante años ahora expuesto entre ellos. Quería alcanzarla, meter todo de nuevo, esconderlo otra vez. Pero era demasiado tarde. La puerta se había abierto y nada podía volver a esconderse. El ático se sentía más pequeño que nunca. El techo bajó presionando los hombros de Ethan. Su madre estaba a unos pocos metros, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, los ojos fijos en la caja de zapatos como si fuera una granada activa. Tuyas, dijo finalmente, con voz plana, cortante. ¿Esperas que crea que esto es tuyo? La garganta de Ethan se apretó. Asintió apenas. Sus manos se retorcían en su regazo, los dedos arañándose unos a otros. Yo, las uso a veces. Las palabras salieron tan quedas que casi esperaba que ella no las oyera, pero las oyó. Su rostro se endureció, la incredulidad parpadeando hacia la ira. No juegues conmigo, Ethan. Esto no es gracioso. ¿Crees que no sé cuándo mientes? No estoy mintiendo, susurró, luego más fuerte, con la voz quebrándose. No estoy mintiendo. Las palabras resonaron contra las vigas. El polvo flotaba en el aire entre ellos. Su madre se estremeció como si la hubieran abofeteado. Se dio la vuelta, caminando en círculos pequeños, sus pasos haciendo gemir el suelo de madera. Mi hijo, murmuró, sacudiendo la cabeza. Mi hijo escabulléndose con faldas y maquillaje. Ethan sintió que las lágrimas le picaban los ojos. No quería que te enteraras así. No quería que lo supieras. Solo, es la única forma en que a veces me siento yo mismo. Su voz se quebró en la última palabra. La mandíbula de ella se apretó. Dejó de caminar y lo enfrentó de nuevo, con los ojos vidriosos por algo entre furia y miedo. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? ¿Qué diría la gente si? No me importa lo que diga la gente, la interrumpió, con voz temblorosa pero más fuerte de lo que pretendía. A mí me importa cómo se siente. Y cuando me pongo esa ropa, cuando me miro en el espejo, es como si por fin pudiera respirar, como si no estuviera fingiendo. El ático quedó en silencio. Solo el sonido de ambos respirando, entrecortado e irregular. Los labios de su madre se abrieron, pero no salieron palabras. Lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Finalmente, se agachó, metió la blusa y la falda de vuelta en la caja y cerró la tapa de golpe. El sonido hizo que Ethan se estremeciera. Empujó la caja hacia él, con la mano temblando. «Guárdala ahora». Él dudó, mirando el cartón, el peso de todo lo que había dentro. «Mamá». «Guárdala», espetó ella, con voz lo bastante afilada para cortar. Ethan tragó con fuerza, agarró la caja y la empujó de vuelta detrás de la pila de libros de texto donde había vivido durante años. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo deslizarla en su lugar. Cuando se dio la vuelta, su madre ya se dirigía a la escalera. No lo miró, no dijo ni una palabra más. Bajó, sus pasos desapareciendo en el pasillo de abajo. Ethan se quedó congelado en el ático, las rodillas clavadas en el polvo, las manos vacías. El aire se sentía pesado, irrespirable. Quería gritar, correr tras ella, explicarle más. Pero todo lo que pudo hacer fue quedarse sentado en el silencio, mirando la sombra donde la caja de zapatos desapareció. Por primera vez, no se sentía como un secreto. Se sentía como una herida. La casa se sentía diferente después del ático. Ethan se sentó en su habitación con la puerta cerrada, el resplandor de la lámpara de su escritorio pintando todo de un amarillo cansado. La caja de zapatos todavía estaba arriba en la oscuridad, pero sentía como si su contenido se hubiera derramado por toda la casa. El silencio entre él y su madre era pesado, espeso, imposible de ignorar. Abajo, podía oír el leve ruido de platos en el fregadero. Normalmente ella tarareaba mientras lavaba, llenando la cocina con la misma melodía desafinada que siempre cantaba cuando él era pequeño. Esa noche solo había agua corriendo y el ocasional raspado agudo de un plato. Ethan miró sus manos. Estaban polvorientas del ático, con marcas donde se había frotado los ojos.
Las presionó contra sus jeans como si pudiera frotar la sensación. Pero el recuerdo de la voz de ella, afilada, rota, incrédula, seguía repitiéndose. Mi hijo escabulléndose con faldas y maquillaje. Se susurró a sí mismo, lo arruiné todo. El impulso de bajar, de intentarlo de nuevo, de sentarse frente a ella en la mesa y explicarle lentamente esta vez, sin pánico, contarle sobre la primera falda, la tienda de segunda mano, el lápiz labial que se corría demasiado grueso, la forma en que le hacía sentir que por fin podía respirar. Pero cuando imaginaba su cara, tensa e ilegible, se congelaba. En cambio, se quedó en su habitación, caminando de un lado a otro. El aire olía débilmente a detergente de la cesta de ropa en la esquina. Sus ojos seguían desviándose al espejo sobre su cómoda. Se veía a sí mismo. Cabello desordenado, camiseta sencilla, ojos enrojecidos. Nada destacable. Pero detrás del reflejo, veía la ropa en el ático, se imaginaba las prendas sobre sus hombros, imaginaba una versión de sí mismo que no estaba escondida. El pensamiento le retorcía el estómago. Apretó los puños y se dio la vuelta. Pasaron horas. Oyó a su madre caminar por el pasillo una vez, sus pasos deteniéndose brevemente fuera de su puerta. No llamó. Solo se quedó allí en silencio, luego siguió. Eso dolió más que si hubiera vuelto a gritar. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, Ethan se sentó al borde de la cama y se abrazó las rodillas contra el pecho. El pecho le dolía como si pudiera partirse. Quería gritar en la almohada, pero en cambio susurró: «Me odia». Decirlo en voz alta lo empeoró, pero no pudo parar. «Me odia». Se balanceó hacia adelante, enterrando la cara en los brazos. La caja de zapatos había estado a salvo durante años. Había creído en ella como en una bóveda secreta, intocable. Pero ahora la bóveda estaba rota. Cada recuerdo dentro de ella, el primer toque de la tela, las noches en que pintaba líneas temblorosas de lápiz labial, se sentía envenenado, expuesto. Y aún así, una parte de él todavía esperaba. Algún pequeño rincón frágil de sí mismo se preguntaba si tal vez el silencio no era lo mismo que rechazo. Tal vez. Pero esa noche, acostado despierto en la oscuridad, todo lo que Ethan podía sentir era el aplastante peso de una casa que ya no se sentía como hogar. La casa estaba oscura. Ethan yacía despierto, mirando el tenue resplandor de la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de su madre en el ático. La incredulidad, la ira, la forma en que se había dado la vuelta sin decir palabra. Se giró de lado, abrazando la almohada cuando algo captó su atención. Una forma en su escritorio que no había estado allí antes. Se sentó lentamente, con el corazón latiendo fuerte. La lámpara del escritorio estaba apagada, pero incluso con la tenue luz, pudo distinguir una pequeña bolsa plástica. Descalzo, cruzó la habitación, el suelo fresco bajo sus pies. Sus dedos temblaron al alcanzarla. Dentro había un frasco de remove de maquillaje, un paquete de algodones y nada más. Sin nota, sin explicación, solo eso. El pecho de Ethan se apretó. Se hundió al borde de la cama, sosteniendo la bolsa en su regazo como si fuera un mensaje en un idioma que no entendía. Podía significar cualquier cosa. Tal vez era su forma de decir: «Límpiate. Deja de hacer tonterías». Tal vez era un gesto de cuidado, la forma de una madre de decir que había notado lo mal que se corría su lápiz labial la primera vez. Tal vez era ambas cosas, rechazo y compasión enredados en uno. Giró el frasco en sus manos, el líquido dentro chapoteando suavemente. Le dolía la garganta. Una parte de él quería arrojarlo al otro lado de la habitación. Otra parte quería abrirlo inmediatamente solo para saber que se sentía usar algo que su madre le había dado. Incluso si no podía obligarse a hablar de ello, susurró en el silencio: «¿Qué intentas decirme, mamá?». Su voz se quebró, fina y cruda. No llegó respuesta, solo el zumbido del refrigerador abajo, el lejano tic-tac del reloj del pasillo. Ethan presionó la bolsa contra su pecho y se recostó en la cama. Las lágrimas se deslizaron por sus sienes hacia su cabello. Ella no lo había aceptado. No completamente. Tal vez nunca. Pero tampoco había tirado la caja de zapatos. No se la había quitado. En algún lugar entre el amor y la negación, estaba esto, un kit de remove dejado en silencio. Y por primera vez desde el ático, Ethan se permitió esperar, solo un poco, que tal vez esto no fuera el final. La luz del sol de la mañana se filtraba por las persianas, pintando largas rayas en la habitación de Ethan. No había dormido realmente. El kit de remove de maquillaje todavía estaba en su mesita de noche. El plástico crujió donde lo había apretado en sus manos medianoche. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio.
Escuchó el sonido de su madre en la cocina, su tarareo habitual, el roce de una silla contra el suelo. Nada, solo el suave tic-tac del reloj en el pasillo. Se sentó lentamente, se frotó los ojos y miró la bolsa otra vez. Parecía tan ordinaria, un frasco, unos algodones. Pero para él se sentía más pesada que la caja de zapatos en el ático. No era aprobación. No era rechazo. Era algo intermedio, algo que no podía nombrar del todo. Susurró, no la tiró. Las palabras se atoraron en su garganta. No me tiró a mí. El ático destelló en su mente, el polvo, la caja de zapatos abriéndose, la voz afilada de su madre. No me mientas. Sintió el escozor de todo otra vez. Pero luego recordó los pasos silenciosos fuera de su habitación la noche anterior. Como no había llamado, solo se quedó allí un momento, y el Kitter y Mudde dejado en silencio. No era aceptación. Todavía no, tal vez nunca. Pero era una grieta en la pared, una señal de que incluso si no podía entenderlo, no había cerrado la puerta por completo. Ethan se recostó contra el cabecero, abrazando el kit contra su pecho. El pecho todavía le dolía, pero el peso era diferente ahora, menos como una piedra, más como algo frágil que tenía que proteger. Pensó en el ático otra vez, en la caja que se suponía debía enterrar su secreto para siempre, en lo fácilmente que había sido abierta. Cerró los ojos y dejó que las palabras se le escaparan, quedas pero seguras. Pensé que el ático enterraría mi secreto, pero abrió una puerta por la que no estoy seguro de que ninguno de los dos esté listo para pasar. Afuera, un auto pasó, el sonido desvaneciéndose en la distancia. La casa permaneció en silencio. Ethan se quedó allí, suspendido entre el miedo y la esperanza, preguntándose qué traería el mañana. Y en algún lugar profundo, debajo de la vergüenza, debajo del silencio, una pregunta ardía que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Alguna vez me verá?